Bueno, sean todos bienvenidos a nuestra reunión, sean todos bienvenidos a su iglesia Living Stones Christian Church aquí en Melbourne, Victoria. Yo los invito entonces a que nos dispongamos, nos ubiquemos en la palabra de Dios en Juan 3. Por favor, vamos a tener Evangelio de Juan. Gracias. En el capítulo 3. Capítulo 3. Hemos estado entonces hablando todo este mes de febrero, 4 sábados, ¿sí o no? Hemos estado hablando acerca de lo que es el nuevo nacimiento, la importancia del nuevo nacimiento. Si usted se ha perdido algo de lo que es esta serie, el nuevo nacimiento, usted lo puede encontrar en nuestra página de Facebook, ¿cierto? Ahí quedan todas las reuniones y aproximadamente a partir del minuto 25 pueden encontrar la prédica. Al igual, si no sabe cómo, se puede arrimar a nosotros al final y le decimos cómo puede usted escuchar entonces nuestra reunión, ya que veo rostros nuevos y quisiera que ustedes no se pierdan nada de esta temática que ha sido de verdad de mucha bendición. Para mi vida ha sido de mucha bendición y he escuchado, se me han arrimado personas donde me hablan y me expresan cómo ha sido para ellos también de revelacional para sus vidas lo que estamos aprendiendo. Y eso es lo que a uno le conforta el corazón. Que el Señor, a través del poder del Santo Espíritu, nos abra los ojos y nos ilumine lo que las Escrituras quieren hablar y enseñar a cada uno de nosotros. Mas no uno como predicador, coger la Biblia y usar la Biblia para decirle a ustedes lo que yo quiero que ustedes piensen o lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿sí o no? Entonces, por eso hemos hecho este estudio del capítulo 3, estos versículos, expositivamente, aunque no estamos estudiando expositivamente todo el Evangelio de Juan en esta reunión, pero sí lo estamos haciendo en nuestros lunes en el estudio de Juan. Estamos en el capítulo 6 y justo hemos terminado con la alimentación de los 5,000. Este lunes tenemos nuevamente Evangelio de Juan. Pero vamos entonces a terminar en este día de hoy este encuentro maravilloso que nos narra Juan 3, que tiene que hablar acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Hoy damos por terminada esta serie con lo que hoy vamos a ver y por eso espero que con la ayuda de Dios nos alarguemos mucho, pero sí le podamos dar un remate maravilloso y bien edificante para nuestras vidas. Hoy entonces, ahí parados en Juan 3, hoy estamos entonces dando final a nuestra serie El Nuevo Nacimiento. Hemos estado hablando de esto, ya lo he dicho anteriormente, y vuelvo y lo repito siempre como introducción a este tema. Hemos expuesto claramente que es un tema muy importante para la cristiandad. Es muy importante. Entendamos que este es el primer paso para poder iniciar una nueva relación con Dios. Pues antes de que usted y yo pudiéramos haber nacido de nuevo, estábamos muertos. Y solo al recibir vida podemos entrar en una relación con Dios. Recordemos entonces lo que dice, ahí está el versículo 1 Corintios 2:14, que también lo hemos visto varias veces, y dice: pero el hombre natural, o sea, aquellos muertos que no han recibido nueva vida, no perciben las cosas del Espíritu. He aquí la importancia del tema, ¿cierto? No comprenden las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Un muerto no puede entender esto, ¿sí? Porque han de discernirse espiritualmente y han de discernirse a través del Espíritu. Y si en nosotros no hay vida, no hay Espíritu de Dios en nuestras vidas. Al igual entonces, pero Primera de Pedro nos dice algo maravilloso. Primera de Pedro 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y misericordia y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Cristo Jesús. Nuestro Padre bondadoso
tuvo compasión de nosotros y a través de Cristo entonces nos ha dado esa nueva vida y por ende entonces hemos podido iniciar una relación con Dios. La semana pasada nosotros finalizábamos con una pregunta y la pregunta con la que finalizábamos, si la podemos colocar ahí, es una pregunta que muy probablemente decíamos se la hacía Nicodemo y que sé que muchos de nosotros aquí presentes también nos surge esta pregunta, ¿sí? Porque el Señor nos ha estado enseñando en nuestros últimos sábados algo nuevo, confrontante, que nos hace cuestionarnos o preguntarnos. Y aclaro, no es pecado que usted o que nosotros nos cuestionemos o nos hagamos estas preguntas. Antes, gloria a Dios, porque eso quiere decir que la palabra de Dios está haciendo lo que tiene que hacer en las vidas de cada uno de nosotros. Está haciendo lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Nos está rearguyendo, la palabra de Dios nos está exhortando y la palabra de Dios nos está instruyendo, que es lo que la palabra de Dios tiene que hacer. Entonces, a esta pregunta, ¿cuál es la base del obrar de Dios? La pregunta que tal vez digo yo, Nicodemo se hacía y podríamos nosotros pensar que nosotros también nos la estamos haciendo, es ¿cuál es la base del obrar de Dios? Pues algo debe ver Dios para hacer nacer espiritualmente a algunos y a otros no. ¿Sí? Entonces la pregunta que se nos surge es ¿cuál es la base de su obrar? ¿Por qué algunos nacen espiritualmente y otros no? Y finalizamos diciendo que esto se llama soberanía. Esto hablamos y decíamos esto es por su voluntad. Y por eso tenemos que entender lo que dice Romanos 9. Sí, Romanos 9 es súper claro con respecto a esto. Pero me quedo solamente con los versículos 13 al 16, donde el Señor dice, tendré misericordia del que quiero y me compadeceré del que quiera. O sea, es de Él, no es de nosotros. En eso es la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que en el día de hoy nosotros nos encarguemos un poco y hablemos de esa soberanía de Dios a la luz de lo que nos está hablando este encuentro maravilloso, esta entrevista entre Jesús y Nicodemo? Por eso vámonos ahí en Juan 3 y vamos a leer versículo 7 y vamos a empezar a hablar acerca de la soberanía de Dios en acción. Y yo quiero que usted se me concentre mucho en este tema. Usted que ha estado aquí con nosotros cada 8 días o usted que le está llamando, concéntrense en lo que vamos a hablar de acá porque esto es el remate. Y por eso decía yo, hay que escuchar completamente la serie, porque si usted se quedó con la parte 2 y no escuchó nada más, se quedó con medio mensaje. ¿Sí? Por eso entonces, vamos a hablar de la soberanía de Dios en acción. Versículo 7, ¿cierto? Ahí está. No lo tengo ahí proyectado, pero yo los invito que en sus Biblias, si tiene su celular, en Google, usted coloque Juan 3 y ahí le va a abrir a usted lo que es el Evangelio y usted lo puede leer. Yo ¿por qué quiero que usted busque en su Biblia? Yo no quiero que usted se quede solamente con lo que yo le estoy leyendo aquí, sino que usted constate lo que en la palabra de Dios dice esto. Sí, ¿dónde? Ahí le estamos diciendo. Tenemos que entonces tener esa hambre por querer entender y profundizar. Versículo 7 dice, en la conversación que está teniendo Jesús con Nicodemo, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Parafraseando lo que aquí se está diciendo es, ¿por qué te sorprendes, Nicodemo? ¿Por qué te maravillas de que te diga que debes nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Muchas personas hoy en día también, así como Nicodemo, a través de todo lo que está el Señor exponiéndole aquí, muchas personas también entran en shock al conocer esta verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que para nosotros nacer de nuevo o que para nosotros ser salvos, eso no depende de nosotros, no depende de nosotros entrar al reino de Dios, sino que eso depende única y exclusivamente de Dios. Pero vamos a seguir. Eso
la verdad, cuando nosotros escuchamos eso, usted puede decir, como raro eso. Sí, es que eso, la verdad, eso pega duro en el ego humano. Eso pega duro, porque a nosotros no nos gusta, a nosotros nos gusta tener el control. Soy yo soy el que inicia una relación y yo soy el que termina una relación. O dígame, ¿quién es feliz diciendo que lo echó el novio o la novia? No, eso en mutuo acuerdo. Siempre por lo regular terminan esos problemas. Y entonces esto pega duro en el orgullo humano, el entender que no depende de nosotros sino de Dios, porque a nosotros nos gusta tener el control. No hay nada más chocante para las personas religiosas, y hemos dicho anteriormente que cada uno de nosotros tiene en su corazón un fariseíto. ¿Sí o no? Un religiosito. Entonces, no es nada más chocante que para una persona, ¿cierto?, que es religiosa, esta verdad. Pues el religioso cree que es por obras que se hace, que porque yo voy a la iglesia, que porque yo doy ofrenda, porque yo ayudo al necesitado, porque yo ayuno, porque yo leo la Biblia. Y que es por eso entonces que yo verdaderamente voy a poder heredar el reino de los cielos. Y entendamos que esto es consecuencia. Todas estas cosas son consecuencias de una verdadera conversión. Y hemos dicho anteriormente que el nuevo nacimiento precede a la fe de conversión, ¿sí? Entonces Jesús continúa, versículo 8, y le dice, aquí lo ve tan sorprendido a Nicodemo, le dice, no te sorprendas. Y le dice, vea, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Para rematarle le dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora bien, ¿quién puede controlar la dirección del viento? ¿Quién puede controlar el actuar del viento? Nadie. ¿Sí? Nadie puede controlar la dirección o el actuar del viento. Y así es el accionar del Espíritu de Dios. Así es mismo, es el accionar del Espíritu Santo de Dios. Así obra nuestro Dios. Y ojo con lo que les voy a decir. En la palabra de Dios, usted y yo tenemos que entender que cuando usted y yo vemos la palabra de Dios, podemos ver claramente un Dios al cual usted y yo no le damos órdenes, ni le damos sugerencias, ni le hacemos recomendaciones. Lo único que usted y yo vemos en nuestras Biblias, podemos encontrar es un Dios que reina de forma soberana sobre la creación. No es que nosotros le demos recomendaciones, no es que nosotros le demos sugerencias, ¿sí? Entonces da vida a quien Él quiera, porque Él es soberano. Él da vida a quien Él quiere, según el designio de su buena y perfecta voluntad. ¿Qué puede hacer un hombre para que Dios le dé vida espiritual? Nada, eso a nosotros nos tiene que quedar claro. Nada podemos hacer. Él es el que viene y obra. Sí, absolutamente nada. Pero miremos la palabra de Dios, porque aquí no es lo que yo digo, no es lo que Mauricio cree, sino lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos nosotros como iglesia ahora enfocándonos. No es lo que dice el predicador. El predicador tiene que ser como ese Juan el Bautista, ser la voz solamente, de ser tan claro que sea la voz de Dios la que esté hablando. Así que si usted se va conmigo a segunda de Timoteo 1, versículo 9, vamos a mirar acerca de esta soberanía de Dios. Vamos a hablar de que absolutamente nada nosotros podemos hacer, y que en la palabra de Dios nos vamos a encontrar que Dios lo dice. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Lo dice en la Nueva Versión Internacional.
dice que no fueron por nuestras obras, sino por su propia determinación o soberanía y gracia. Y si usted está leyendo en Reina Valera, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, dice Reina Valera. Y dice, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que es esa soberanía de Dios. Si usted se va conmigo a Efesios 1, 3 al 5, Efesios 1, del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, oiga, el puro afecto de su voluntad. O sea, no hay nada. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Puro afecto de su voluntad, o sea, por soberanía. Si ven, no es lo que Mauricio piense, ¿cierto? No es lo que yo quiera decir, es lo que Dios nos muestra en su palabra. Y aquí la importancia de las escrituras, porque ellas son las que nos conducen a nosotros a toda verdad y nos muestran cómo usted y yo debemos de proceder. Por eso la base de toda iglesia de sana doctrina tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios. Volvamos entonces, ¿qué puede hacer Nicodemo para entrar en el reino de los cielos? Era la pregunta original a la cual Nicodemo llegó a Jesús. Y Jesús le está diciendo nada. Y la verdad, lo único que podemos ver en esta entrevista es que es una gran lección para un hombre que se había criado en la creencia de que una persona podía y debía salvarse a sí misma mediante una obediencia perfecta a la ley santa de Dios, a la ley de Moisés. Ellos creían que por cumplir la ley de Moisés, por obras, es que ellos iban a ser salvos. Y una multitud, ¿cierto? También, no solamente de cumplir la ley de Dios, también hemos dicho que ellos crearon una cantidad de preceptos fabricados por el hombre que le fueron incluyendo a su vida religiosa con el fin de supuestamente cada día ser más santos, pero lo único que llevaba era a estar más alejados de Dios. Jesús, en esta conversación que usted y yo estamos viendo, les coloca todo de cabeza a este hombre que ya hemos venido estudiando. Lo que él pensaba, lo que él creía, en lo que él había gastado sus años de vida, en lo que él había estado practicando y enseñando y aún participando aún del mismo Sanedrín. Jesús le está diciendo, todo eso de nada sirve. Y aquí, ¿por qué es tan duro cuando uno ya tiene un preconcepto y viene y le dice, la palabra de Dios dice que eso no es así? Que no es así, que no es solamente repitiendo una oración, que no es así usted solamente cumpliendo un rito, que no es así haciendo esto y lo otro, sino que es por voluntad de Dios, por soberanía de Dios. Y qué maluco es que a uno le coloquen todo de cabezas. ¿A quién le gusta que le coloquen todo de cabezas? A mí no me gusta que me coloquen todo de cabezas. Muchas veces nosotros, para evitar esto, simplemente no preguntamos o simplemente obviamos aquello que viene en cierto modo a incomodarnos lo que ya en nuestro preconcepto nosotros tenemos. Y tratamos de ¿qué? De sacarlo de lado. Y hoy a mucho cristiano le pasa eso. Verdades que estorban las ponen de lado. ¿Sí? De esa sí me apropio. Entonces nos volvemos cristianos selectivos. Vámonos al versículo 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres maestro de Israel y no sabes esto. Imagínense qué confrontada tan tremenda le está diciendo el Señor. Y recordemos quién era el Señor para ellos. Un aparecido de Galilea. ¿Sí? Un aparecido de Galilea. Les está dando pan y seco y se lo está bailando por toda la palabra de Dios. Es lo que hemos estado viendo en estos sábados. Entonces, claro, Nicodemo a todo lo que Jesús le dice, pero ¿cómo puede ser esto? Dice, ¿cómo así? Pero es que usted siendo un maestro no sabe y me está preguntando. Pero venga, tranquilo, yo te voy a llevar a que entiendas. Nicodemo no salía del asombro, ¿cierto? No salía, y por eso él preguntaba
¿Cómo es tal esto? Nicodemo no ha entendido que solo es por voluntad de Dios. Por eso él sigue preguntando. Así es cuando llegamos a la escritura. Así, Nicodemo lo que está siendo enfrentado en este momento es cuando usted y yo llegamos a la escritura con perjuicios que velan los ojos. Los perjuicios nos velan a nosotros la verdad. ¿Por qué? Porque no la queremos ver. Como cuando alguien está enamorado, ¿cierto? Y dice, vea, la persona con la que usted está, se la está jugando. Pero a veces estamos tan enamorados que eso vela los ojos. Sí, y cuando se acaba la relación dice, "Ay, tan bollo como me la hacía de frente". ¿Sí? Y uno no se daba, y uno no me dejaba coger el celular, se perdía cada rato. Y uno dice, pero estábamos ciegos. ¿Sí? Entonces, nuestros ojos pueden estar velados, y es más, podemos leerlo una y otra vez y enseñarlo y predicarlo, pero si nosotros llegamos y nos acercamos a la palabra con prejuicios, nosotros no vamos a verlo. Y eso es lo que le estaba pasando a Nicodemo. Nicodemo estaba escudado en su religiosidad. Ahora entonces centrémonos, a partir de este momento ya hablamos de la soberanía de Dios, ahora centrémonos en el problema del ser humano en torno a esta verdad, la soberanía. ¿Cuál verdad? Que el hombre para nacer de nuevo o ser salvo no necesita hacer nada, o sea, soberanía de Dios. Vamos entonces a leer Juan 3 del 1 al 13 y aquí vamos a profundizar bastante en estos versículos. Juan 3, 1, 13, dice la palabra de Dios. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús aquí está enfatizando, que lo que él está hablando es verdad, pero que esta verdad no está siendo aceptada por quienes lo están escuchando. Y eso es lo que el versículo nos está enseñando. Dice, yo les estoy enseñando algo que es verdad, es verídico, pero ustedes no lo quieren recibir. Nicodemo, usted no lo quiere recibir. Y por eso se sigue preguntando y sigue patinando en lo mismo, porque usted no quiere entenderlo. ¿Sí? Querida iglesia, las personas cuando se enfrentan con verdades de las escrituras y se chocan con una verdad que no esperaban como esta, el camino que toman es ignorarla o ajustarla a sus propios deseos. Muchas veces. Esto es una verdad en la palabra de Dios. Eso había pasado en el pueblo judío. Se había enorgullecido tanto, se creían de mejor nación, que eran ellos quienes mantenían una verdadera relación con Dios, porque según ellos eran el pueblo escogido de Dios y por eso tenían el ego tan inflado. ¿Sí? Y Jesús justamente fue a eso, a su nación. ¿A qué? A abrirle los ojos y a decirles, mire, ustedes están supremamente perdidos porque se han llenado de religiosidades, de ritos, de métodos que no me agradan a mí. Y ustedes creen que me están verdaderamente agradando a mí. Les dijo, ustedes vienen una religiosidad. Y como dijimos anteriormente, todos aquellos que se quieren cubrir en la religiosidad, en el celo, en los ritos, en las costumbres, eso es solamente un barniz que al fin y al cabo termina solamente tapando la podredumbre que hay verdaderamente en nuestros corazones. Eso es lo que pasa. Sí. Nosotros a veces nos escondemos en esto. Yo les quiero decir algo. Ustedes están conociendo de Dios. Ustedes, el Señor los está sacando aún de cosas que practicamos anteriormente, que ya sabemos que no son buenas. Yo les pregunto, ¿por qué las seguimos haciendo? ¿Por costumbre? ¿Sí? Ritos que se hacían. ¿Sí? Ritos que se hacían. Si yo les digo a ustedes ¿qué es el bautizo? Yo sé que muchos van a entender qué es el bautizo. ¿Cuándo se debe hacer el bautizo? ¿Sí?
El bautizo es una confesión pública donde nosotros declaramos nuestra fe en Cristo Jesús. Y que cuando nosotros entramos en las aguas, ¿cierto? Muere el viejo hombre y sale el nuevo hombre. Pero a nosotros eso nos entra por acá y se nos sale por acá. Ay, pero como se ve de lindo celebrándole el bautizo al niño. Es que por las meras fotos. Dios mío, es que no es por fotos. ¿Eso le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros lo hacemos es solamente por costumbre, por religiosidad. Y esto solamente es un barniz que cubre la podredumbre que hay en nuestros corazones. Así que este problema del cual nosotros estamos hablando yace en aquellas personas que, como Nicodemo, recibía una enseñanza como la del nuevo nacimiento, pero no la podía aceptar. En eso yace el problema del ser humano, que no la pueden aceptar. ¿Y por qué no la pueden aceptar? Porque está en contra de todo lo que se nos ha enseñado a nosotros. Como a Nicodemo, que él era fiel a la letra, celoso de la ley. Un hombre que no era capaz ni siquiera de mirarse al espejo el día de acción del sábado, el Shabbat, el día de reposo, gracias, porque de pronto se había tentado a quitarse una cana y ya estaba ofendiendo a Dios. A ese punto de religiosidad él vivía. Y por eso, por vivir esa religiosidad que había aprendido desde pequeño, por eso no podía verdaderamente comprender esto. Porque esto, lo que él está aprendiendo, lo que está en contra de todo lo que ha determinado como verdad y en contra de sus propias capacidades racionales. Y ojo con esto. ¿Ha escuchado usted esas personas que dicen hasta no verlo, no creerlo? ¿Cierto? Esos Tomases, ¿sí? O por ahí también, ¿sí? Dice, hasta que no lo compruebe la ciencia, yo eso no lo creo. Si la ciencia me lo dice, sí lo creo. Entonces se nos pierde nuestra fe, nuestra creencia en Cristo y empezamos a creer en otras cosas. Y es esto justo lo que nos puede estar pasando a nosotros. Hemos hablado que muchas veces decimos que fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Decimos que lo buscamos por una enfermedad, decimos que lo buscamos por alguna razón, por algún problema, que Dios respondió a esa búsqueda que yo le hice a Él. Y eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que nos han enseñado muchas veces a nosotros. Y claramente la palabra de Dios nos está diciendo, por lo que vimos ahorita en algunos versículos que vamos a seguir viendo aquí abajo, que no es así. Y recordemos Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 nos dice que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Ahora entonces el problema de Nicodemo no era entender. El problema de Nicodemo no era que no estuviera entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. El problema de Nicodemo era que no quería, lo dice acá el versículo 11 al 13, no quería creer. Porque Nicodemo sí está entendiendo y lo hemos visto en las últimas 3 charlas. Hemos dicho que Nicodemo está entendiendo cuando Jesús le estaba hablando que era una analogía, porque ellos manejaban analogías como maestros. Ellos entendían, por ejemplo, Nicodemo estaba entendiendo cuando le dice, Nicodemo, no te estoy hablando que es un bautizo, te estoy hablando que tienes que nacer de agua y del espíritu. Y vimos lo que decía Ezequiel. También le dijo, también él entendió que lo de carne, carne es y lo de espíritu, espíritu es. O sea, Nicodemo está entendiendo todo lo que Jesús le está diciendo. Pero Nicodemo no quiere creer y ese es el problema y muchas veces el problema de nosotros. El problema de Nicodemo es no creer en las palabras de aquel que descendió del cielo. Aquí Jesús lo está confirmando. Mire ese versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Muchas veces nosotros le decimos al Señor, muéstrame más, pero es que si no entendemos lo básico, ¿cómo nos va a mostrar y nos va a enseñar a nosotros más? Ahora, quiero que unamos, ojo con esto, quiero que unamos los siguientes versículos a través de una contraposición o que hagamos un contraste a lo que les voy a decir. Hemos estudiado que Nicodemo no puede hacer nada para nacer espiritualmente. Lo dijimos en las charlas pasadas. Si no las escuchó, yo los invito a que los veamos en nuestro canal, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los que estamos uniendo? O sea, que Nicodemo no puede hacer nada para nacer espiritualmente, pero
Nicodemo sí es responsable por creer en aquel que descendió del cielo, que es lo que Jesús le está diciendo aquí. Y aquí es donde se pone esto bueno, pues ha sido la pregunta que muchos hemos tenido: ¿cómo que no tengo que hacer nada? Muchos han preguntado eso: ¿cómo que no tengo que hacer nada? Pero lo que estamos viendo, entonces yo digo, comparemos, contrastemos estas dos partes que estamos leyendo en esta entrevista. Y como usted no tiene nada que hacer, ¿sí? Pero en cambio, usted sí tiene que creer. Hagamos entonces un paráfrasis de los versículos 11 al 13. Y dice: Nicodemo, ten por cierto que lo que te he dicho es verdad. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Vea, entienda, lo que yo te digo es verdad, porque soy testigo directo de ello, pues yo soy el Mesías. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Esos versículos 11 al 13 es lo que Él está diciendo. Dice: ve, cree que lo que te digo es verdad, porque yo soy testigo directo. Yo soy el Mesías. Esto nos muestra entonces a nosotros que el Señor Jesús está hablando al Mesías, a Nicodemo como el Mesías. Pero ahí no dice que Él es el Mesías. Pero ¿qué dice ahí el versículo 13 acerca del Hijo del Hombre? Y ya hemos visto por referencias con Daniel que el Hijo del Hombre se refiere ¿a quién? Al Mesías, ¿sí? Entonces Nicodemo no acepta el mensaje que él trae, no acepta el mensaje de aquel que es el Mesías. ¿Por qué Nicodemo no está aceptando entonces ese mensaje? Su religión ya había definido un camino muy distinto al que Jesús revela en este pasaje. ¿Por qué a nosotros se nos dificulta creer lo que estamos estudiando en el día de hoy o en este mes? Que ya nosotros, algunos de nosotros, ya hemos estipulado, ¿cierto? O hemos definido un camino en cómo verdaderamente es nuestro acercamiento a Dios. Y muchas veces creemos que somos nosotros, ya lo hemos dicho. Entonces, para Nicodemo, ¿cuál era la forma para ser salvo o nacer de nuevo? Para Nicodemo, la forma de entrar al reino de Dios era a través de ser judío y de cumplir por obras, ¿cierto?, la ley. Para ellos eso era lo que ellos entendían. Para ellos el cielo no era sino para los judíos, porque era el pueblo escogido de Dios. Pero nos hemos dado cuenta que el evangelio se extendió a los gentiles, y Jesús aún fue a zonas gentiles y predicaba la palabra de Dios, hacía milagros, y ellos creían más que los verdaderamente escogidos. Ellos creían con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque no tenían nada que perder, no tenían preconceptos, sí, no tenían nada. Por eso dice que lo bonito, por ejemplo, dice que el reino de los cielos es como ¿quién? De los niños, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un niño está acostumbrado a que le den órdenes. Un niño está aprendiendo constantemente. Mijo, vea, póngase bien los pantaloncitos. Vea, se colocó los zapaticos al revés. Mire, vea, peínese, vea, cuádrese la camisa. Vea, no haga eso, no se meta la mano a la boca. O sea, el niño constantemente le están dando órdenes y el niño está aprendiendo. Sí. Por eso, pues dice que ellos heredan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienen ese espíritu de aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando usted empieza a crecer? ¿Qué pasa cuando usted entra a la edad de la pubertad? Ya uno no les puede hablar. Pierden, porque ya empieza a imponer: es que yo creo, es que yo pienso, es que esto no es así, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, muchas veces por esos preconceptos, nosotros no verdaderamente creemos las palabras del Señor. Y esto es lo que está pasando a Nicodemo, porque Nicodemo ya tenía un camino definido de cómo se heredaba el reino de los cielos. ¿Qué era qué? Que era ser judío y cumplir la ley. Pero ya dijimos, Nicodemo vino a Jesús porque estaba desesperado. Había algo en él que aún siendo judío y siendo el maestro de la ley, dice: hay algo en mí que no alcanzo. Voy a hablar con este man, a ver qué hay, ¿sí? Y segundo, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces Nicodemo no aceptaba esto y lo estamos aplicando a nosotros. Segundo es por su mismo raciocinio que iba en contra de lo que Jesús estaba diciendo, y lo podemos ver en unos versículos que él dijo, en unas frases que él dijo. Por ejemplo, cuando dice: ¿puede el hombre entrar por segunda vez en el vientre de la madre? No. O sea, eso no le necesitan hacer de nuevo. Él no le cabía. ¿Cómo así? ¿Me meto al vientre de mi madre y vuelvo y salgo? O sea, en su razón él no podía entender eso que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo puede? Se preguntaba él. Y es lo único que Nicodemo dice después de esta conversación, que empieza después de lo que Jesús le dice. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo así? Estoy sorprendido, ¿cierto? O sea, él no puede. Él quedó, como dijimos ahorita, él quedó
en shock ante esta verdad. Entonces, el problema de Nicodemo era que no creía a las palabras de Jesús. Él podía aceptarlo, él lo declaró, él podía aceptarlo como rabí, ¿sí? Dice, rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas obras si no viene de Dios. Pero no lo puede aceptar como el Mesías que le está hablando aquí, como el Hijo del Hombre que le está diciendo, yo soy testigo, créeme lo que te estoy diciendo. Él no puede aceptar eso. Y yo sé que este tema le puede estar entrando en reversa a más de uno, ¿sí? Porque era algo que normalmente nosotros no predicábamos. Porque cuando yo lo estuve estudiando, cuando yo lo estuve viendo por primera vez, yo no lo quería entender. Sí, yo no lo quería, tenía la misma actitud de Nicodemo. No puede ser que yo hubiera estado equivocado todo este tiempo y que hubiera estado en un error o que creyera cosa que no era, ¿sí? Entonces, reconozcamos que muchas veces nosotros no creemos por no dar el brazo a torcer, pues nos da duro reconocer que hemos vivido equivocados o que nuestra verdad es una verdad a medias. A nosotros no nos gusta reconocer que verdaderamente nos equivocamos. ¿Qué es lo más duro cuando usted tiene una pelea en pareja y que usted tenga que reconocer que usted verdaderamente fue el que metió las patas? Los casados, ¿es fácil o no? Si no, Andresito, que no. Uno quiere tirar la moneda y que quede en el aire. Es duro reconocer. Vea, ¿sabe qué? Yo reconozco. Yo le grité a usted. ¿Eso es fácil? Nico, ¿eso es fácil reconocer? No es fácil reconocer porque esa es nuestra naturaleza. Y muchas veces nosotros no reconocemos las verdades que están en la palabra de Dios solamente por no querer doblar el brazo con respecto a algo que ya nos enseñaron o que yo ya lo había interiorizado, que esto era así y eso es pare de contar. Así que si somos conscientes, podemos resumir en dos cosas. El problema de Nicodemo lo podemos resumir en dos cosas. Primero, Nicodemo no es responsable de nacer de nuevo. Segundo, ¿cierto? Sí es responsable de creer en Jesús. Entonces, Nicodemo tiene dos problemas. Uno, Nicodemo no es responsable de nacer de nuevo. Segundo, sí es responsable de creer en Jesús. Debemos entender algo importante, de que de no hacerlo también puede convertirse en un problema para nuestras vidas, en un problema como le está pasando a Nicodemo. Hay cosas, entendamos algo, hay cosas en la Escritura, en la revelación de Dios que están más allá de nosotros para poderlas entender plenamente. Hay cosas más allá que no pueden habitar en nuestra mente. Por más cabeza que usted y yo le echemos a eso, no lo podemos entender y no lo podemos comprender. No sé si usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, porque si usted no está de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Yo le pido el favor, o mejor dicho, yo le ruego que usted me explique entonces el misterio de la Trinidad. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? El misterio de la Trinidad. O díganme ustedes, ¿cómo podemos nosotros entender la naturaleza divina humana del Señor Jesucristo? Como diría Marta Galvez, póngame de trompo en la uña. ¿Cómo podemos nosotros entender ese tipo de cosas? No, que Jesús fue hombre, pero al mismo tiempo también fue Dios. ¿Qué dice? Que el hombre natural, ¿qué? No puede entender esas cosas, ¿sí? Pero nosotros, aunque hay cosas en la palabra de Dios que en su revelación nosotros no podamos comprender plenamente nuestra mente, ¿cierto? Nosotros tenemos que creerlas, ¿sí? Como los ejemplos que les estoy colocando acá. No hay cómo explicar esto. Esto solo nosotros lo debemos creer. La Escritura en muchos casos nos revela cosas que están más allá de nuestro raciocinio. Miremos, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55. Vamos a Isaías 55, por favor. Isaías 55, 8. Dice la palabra de Dios. Yo sé que ustedes se sabían este versículo. ¿Sí o no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y uno que dice a mí, amén, amén, a eso que está diciendo ahí el Señor. Muchas veces, ¿en qué hemos asociado esto?
con planes de prosperidad para nuestra vida. ¿Sí? Vea, si usted piensa que el Señor le va a dar un carro, un Toyota, los pensamientos del Señor son mucho más altos. Piensa en el Ferrari. Así es que nosotros entendemos este versículo. ¿Sí? Y yo quiero que nosotros comprendamos lo que aquí nos quiere decir verdaderamente este versículo. Lo que está diciendo el Señor es, vea, los pensamientos del Señor son tan altos, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros, ¿cierto? No caben y no cabrían en nuestra mente, ¿cierto? Por eso yo les pido el favor de una vez que nosotros no usemos este versículo como la prosperidad que Dios tiene para nuestras vidas. Este versículo a veces lo colocamos al principio de año y decimos, estos son los planes que Dios tiene para mi vida en este año 2023, ¿sí? Eso es descontextualizarlo, porque aquí el Señor nos está diciendo es que hay cosas que nosotros no podemos entender, pues sus caminos son mucho más altos, son mucho más insondables, mucho más sublimes, más complejos, por así decirlo, que no pueden habitar en nuestra cabeza. No, o sea, no nos da nuestra mente, la capacidad actual que tenemos o el porcentaje que tenemos desarrollado de conocimiento, ¿cierto? No nos da para comprender los caminos de Dios, no nos da para comprender en su obrar. Pero a veces dice, pero ¿por qué unos sí y los otros no? Usted eso no lo va a entender, ¿sí? Entonces, ¿qué camino nos queda ante aquella cosa que son reveladas por parte de Dios, como la Trinidad, como la divinidad humana, divina de Jesucristo, como el nuevo nacimiento? Pero que nuestra mente no pueden armonizar, esa palabra, nosotros no los podemos armonizar completamente en nuestra mente. ¿Qué nos queda ante esta realidad? Creer y punto. Creer y punto con respecto a esto. Ahora, esto vamos subiéndole, ¿sí? Más emocionante, más interesante. Y así es la palabra de Dios. Una vez usted comienza a estudiar y a extraer, usted quiere más y más, ¿cierto? Notemos algo interesante si usted se pone a hacerle una radiografía a Juan 3. Si usted le hace una radiografía a esto que hemos estado estudiando, algo interesante que nosotros vemos en esta conversación entre Jesús y Nicodemos, y lo que usted lo puede ver en su Biblia, es más, si quiere, márquelo ahí, hágale una línea del 1 al 10 y luego del 11 al 21. Y dice, ¿qué podemos nosotros ver del 1 al 10? Que el tema central que nos están hablando a nosotros estos versículos es que para entrar al reino de Dios se debe nacer de nuevo, pero que este nacimiento es solo obra de Dios y el hombre no interviene en ella. Pero si usted y yo leemos a partir del versículo 11 al 21, ¿cierto? Que es el finalizar de esta entrevista entre Jesús y Nicodemo, el énfasis es la responsabilidad del hombre en creer en Jesucristo. ¿Oyó? Eso es lo que nos está diciendo a partir del versículo 11. En otras palabras, podemos resumir todo lo que hemos visto como Nicodemo, que es el representante de lo mejorcito del hombre en ese entonces, en pensamiento cultural, religioso, político, social, porque tenía hasta plata, tiene todo a favor para ser salvo. Dígame, ¿qué le falta? Era intachable la hoja de vida de Nicodemo. Pero Nicodemo, tú no tienes ninguna influencia en el nacer espiritualmente. Dios escoge a quien le da vida espiritual de una forma sobrenatural. No por algo que Él ve en los hombres, ¿cierto? Como acciones, sino que lo hace por decisión propia, por su propia voluntad. Lo hemos estudiado el versículo 1 al 10, ¿sí o no? Pero Nicodemo, siguiente fase, el problema, estamos resumiendo, es tú eres responsable de creer en Jesús, en aquel que descendió del cielo, el cual es el Mesías. Eso hemos leído hasta el versículo 13. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo unimos estas? Acá hay dos verdades. ¿Sí? Aquí hay dos verdades. Una es la soberanía de Dios. Usted y yo no tenemos nada para hacer, ¿cierto? Para nacer de nuevo. Pero sí tenemos una responsabilidad humana que es creer en Jesús. ¿Cómo unimos estas verdades reveladas en la Escritura de Dios? ¿Cuáles verdades? Nacer a la vida espiritual no depende del hombre, sino que es obra exclusiva de Dios. Ahí está, ¿cierto? Es obra exclusiva de Dios y usted lo puede ver del versículo 3, del 1 al 10, ¿sí? Y la otra,
somos responsables de creer en Cristo desde el 11 al 21 y la respuesta a esta pregunta, ¿cómo unimos estas verdades reveladas en la Escritura? ¿Cómo nosotros podemos entender que no tenemos que hacer nada, pero a la vez tenemos que creer en Jesús? ¿Cómo las vamos usted y yo a armonizar estas dos preguntas? ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? No sé. No sé. Son verdades paralelas que siempre encontramos en toda la Escritura y que por más que usted y yo queramos verdaderamente armonizarlas, no las podemos armonizar. Están en la palabra de Dios. La soberanía de Dios en todo lo que acontece y la responsabilidad humana de sus actos. Y estas dos no se pueden, no hay cómo nosotros verdaderamente cómo unirlas, cómo las podemos nosotros unir. Vamos a ver 3 ejemplos en la palabra de Dios. Yo los invito a que seamos rápidos en la Biblia. 3 ejemplos de lo que nosotros estamos hablando. Si usted me acompaña a Hechos 2:23, tiene a la mano Mateo 11 también. Y luego por allá Filipenses 2. Nosotros podemos ver estos 3 ejemplos. Vamos a ver la soberanía de Dios y vamos a ver la responsabilidad del hombre. En estos 3 ejemplos, para ver, estos son 3 ejemplos, pero esto se ve en toda la Escritura, estas verdades paralelas. Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Esto qué es? Soberanía de Dios. Bien, eso es la soberanía de Dios. Prendisteis y matasteis, responsabilidad humana, por manos de inicuos crucificándole. ¿Sí ve que aquí estamos viendo el contraste? ¿Sí? Vemos al principio la soberanía divina y al final vemos la responsabilidad humana. Vamos a verlo en Mateo. Dice, en aquel tiempo, Mateo 11, ahí está, ¿cierto? Eso, Mateo 11, 25, 28. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Eso qué es? Soberanía de Dios. Ojo con el versículo 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí. Responsabilidad humana. Usted ahí viene. Responsabilidad humana. Usted responde a esa responsabilidad. ¿Cómo puede entonces, miren lo que estamos diciendo, cómo podemos nosotros unir estas dos verdades? Vamos a hacer el ejemplo en este versículo. ¿Cómo puede invitar abiertamente a venir a Él si anteriormente acaba de decirnos que Dios revela a quien Él quiere? Este es un pasaje que muchas veces nosotros usamos para hacer nuestra pregunta. ¿Sí? Cómo el Señor abiertamente dice todos, pero anteriormente nos está diciendo que es a los que Él quiera. ¿Sí ve? Que es lo que muchas veces nos pregunta, ay, pero hay un versículo que dice que todos los que creen en su nombre, ¿cierto? Les dará potestad de ser llamados hijos de Dios, todos, ¿cierto? Acá Él está diciendo, ¿cierto? Venid a mí, o sea, Él está llamando, vengan a mí, pero dice, finaliza en la soberanía divina, que Él se revela a quien Él verdaderamente quiere. ¿Sí me hago entender en esto? No, entonces, ¿cómo nosotros podemos unir estas dos verdades? O sea, ¿por qué Él dice que Él se revela al que Él quiere, mas sin embargo Él nos llama y nos invita a que vengamos? ¿Cómo nosotros podemos unir estas dos cosas? ¿Sí ve? No hay cómo, o sea, no sé cómo nosotros podemos unir estas dos verdades. Vámonos al otro ejemplo, Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Responsabilidad humana. Esa es nuestra responsabilidad humana. Mire 13.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Soberanía de Dios. ¿Quién produce el querer y el hacer? ¿Quién produce el querer y el hacer de verdaderamente nosotros ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Dios. ¿Pero quién lo tiene que hacer? Nosotros. Es nuestra responsabilidad entonces obedecer a la voluntad de Dios. Pero obedecemos, ojo, es nuestra responsabilidad obedecer a Dios, pero obedecemos porque Dios es el que nos capacita para hacerlo a través del Espíritu Santo de Dios. Dios a nosotros nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. ¿Cómo nosotros podemos ser obedientes si no tenemos el Espíritu Santo? ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo quiere usted obedecer a Dios si usted ni siquiera ha nacido? Entonces, nacer a Dios es un acto soberano a Dios y solo lo hacen espiritualmente y para poder comprender las cosas espirituales. Lo vimos en 1 Corintios 2:14, cuando dice que el hombre natural no las puede percibir, ¿cierto? Porque han de discernirse espiritualmente. Y son locura para aquel que no ha nacido. Pero el hombre es responsable de creer en Jesús. Son verdades paralelas que están en toda la palabra de Dios y la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Siempre estas dos, yo las he mencionado anteriormente, pero mire que hoy las estamos explicando de una mejor forma, que yo dije que más adelante las íbamos a explicar. Debemos creerlas de todo corazón, nosotros. Porque mire, ¿sabe qué ha sucedido? ¿Sabe qué ha sucedido cuando alguien trata de armonizar estas dos cosas? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Sabe qué sucede? Destruye una o destruye a las dos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que en nuestro caso, yo le digo, a mi modo personal, se destruye? Yo sé que Dios es soberano, pero como yo he crecido en un ambiente donde muchas veces he creído que es yo el que busqué a Dios, fue por mis obras, porque yo le recibí en mi corazón, porque yo tomé la decisión, porque Él vino y tocó la puerta, entonces yo fui el que le abrí, porque si yo no le hubiera abierto la puerta, Él no hubiera entrado, ¿sí? Yo crecí en ese ambiente, ¿sí? Entonces, para nosotros poder armonizar esto, ¿sí? Destruye una o destruye las dos. Debemos creerlas las dos en nuestro corazón. Tenemos que entender que la absoluta soberanía de Dios nos impulsa a adorar a Dios con todo nuestro ser en agradecimiento, y que la responsabilidad humana nos impulsa a una vida santa, a llevar el mensaje del evangelio a los demás. Esa es nuestra responsabilidad y hemos sido capacitados, y lo vimos nosotros cuando estamos hablando acerca de la mortificación del pecado, que es pues si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No caigamos en el mismo punto de lo que representaba Nicodemo, una preconcepción que anulaba la revelación de las Escrituras. Y ojo con esto, porque yo sé que muchos nos puede pasar, pero eso debemos nosotros renovar la mente. Por eso nosotros estamos llamados a renovar la mente constantemente, ¿sí? ¿Cierto? Renovado vuestra mente, para que podamos entender la voluntad de Dios, la cual es agradable, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Así que entonces, en torno a nuestra relación con Dios, la palabra clave es creer en Jesús y tener fe. Porque si usted busca en su palabra, Hebreos 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en torno a nuestra relación con Dios, la palabra clave es creer en Jesús, tener fe en Él. Nicodemo entonces aquí habla con Jesús. Luego vamos a ver en capítulos más adelante, donde vemos a Nicodemo, ¿cierto? Donde está sentado allí en el concilio, ¿cierto? En el concilio no, en el Sanedrín, gracias, está sentado en el Sanedrín, y aún vemos que cuando confrontan a Jesús, él todavía no es un verdadero creyente. Pero usted y yo tenemos que saber que el único de los del Sanedrín que verdaderamente creyeron en Jesús fue Nicodemo. O sea que podemos decir que esta reunión que tuvo Jesús con Nicodemo
sembró en Nicodemo algo que llevó a que creciera y que verdaderamente él reconociera. Dice que cuando fueron a sepultar el cuerpo de Jesús, dice que Nicodemo estaba allí. Sí, Nicodemo estaba allí. O sea que Nicodemo confesó públicamente ser también discípulo de Jesús al visitarlo. No tenemos por la Biblia, ¿cierto?, más información acerca de Nicodemo, pero hay una cosa que se llama las costumbres, ¿cierto?, las tradiciones que se pasaban de forma oral o son libros donde no quedaron en la palabra de Dios, ¿cierto?, pero hace parte de pronto de esa primera historia de la primera iglesia. Y allí nos habla de un hombre, de nombre Nicodemo, donde dice que fue torturado, ¿cierto?, por la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, este es un hombre que decidió creer en Jesús, un hombre que comprendió que no era por sus obras, sino que era a través de creer en Cristo Jesús. Entonces, cierro, el nuevo nacimiento precede la fe de conversión. Nosotros entonces nacemos nuevamente y respondemos a ese llamado que Cristo Jesús nos hace a seguirle a Él, ¿sí? Y así entonces comienza nuestra vida espiritual y a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, usted y yo empezamos entonces a caminar, a crecer y a desarrollarnos cada día a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Amén. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y hagamos una oración. Señor Dios, gracias Padre por este día, por esta reunión, Señor, por esta temática que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, papá, que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en buena tierra. Permite que caiga en buena tierra, Señor. Permite, Señor, que germine, que dé fruto, Señor. Y que podamos ver, Señor, hombres y mujeres que entiendan que es a través de tu soberanía, tu gracia y tu amor, Señor, porque a ti te plació fijar tu mirada en nosotros y eso nos tiene que llenar a nosotros el corazón de alegría y nos debe hacer humillar y ser humildes, porque en usted Él no vio nada digno de ser llamado o apartado, solamente por soberanía, por amor, Él lo hizo en nosotros. Nos queda entonces esa tarea de responder a eso que el Señor hoy nos está hablando y nos está enseñando. Y así entonces, verdaderamente nosotros vivir esa vida que Cristo Jesús nos llama a que nosotros vivamos, negándonos a nosotros mismos, abrazándonos la cruz de Él, ¿sí? Y dejando que Él forme en nosotros su carácter. Yo te doy gracias, mi buen Dios. Yo te alabo, papá, y yo te pido que tú permitas, Señor, que todos los que han escuchado este mensaje, Señor, no caiga en saco roto, que no sea que entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que verdaderamente nos dispongamos, Señor, a querer aprender más, a saber más acerca de ti, de esto que se está hablando, Señor, que no solamente quede en algo que no, yo creo o no creo, sino, Señor, verdaderamente que quede una semilla que nos lleve a profundizar más en ti y disfrutar de esos tesoros que tú tienes preparados para nosotros en tu palabra. Yo te doy gracias, mi buen Dios, te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.